¿No hacer la renta de 2020 puede conllevar la pérdida del ingreso mínimo vital o acarrearme sanciones? Una pregunta muy interesante. Os lo voy a explicar detenidamente y de una manera que me podáis entender fácilmente. Hola, mi nombre es Fernando y os doy la bienvenida al canal. Efectivamente, la respuesta es sí, si estás cobrando el ingreso mínimo vital y no presentas la renta del ejercicio anterior. Esto te puede traer varios problemas. No obstante, escuchar lo que os digo. En el año 2020 se aprobó el ingreso mínimo vital como una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Aunque en la mayoría de las ocasiones no se deberá tributar por su percepción, se establece que tanto el beneficiario del ingreso mínimo vital como todos los miembros integrantes de su unidad familiar quedan obligados en todo caso a presentar declaración de la renta en 2020. Muchos de vosotros habéis comentado a través de los vídeos del canal que, por ejemplo, en el artículo 34 del BOE del ingreso mínimo vital, no se contempla como fracción grave o leve el no presentar la declaración de la renta. No obstante, también pone en el BOE que tras pasar 3 o 6 meses tras la presentación de una solicitud, y no habiendo tenido respuesta por parte de la Seguridad Social, quedarían todas las solicitudes anuladas y denegadas por haberse producido un silencio administrativo por parte de la Administración. Y esto no ha pasado, y lo pone bien claro en el BOE. Cuando te aprueban el ingreso mínimo vital, te envían una carta con la notificación aprobatoria. En esta carta, además de comunicarte la resolución de la solicitud, te informan de la cantidad a percibir y si el pago es retroactivo. En esta carta que se recibe te lo remarcan bien claro. Vuelvo a repetir, aunque en la mayoría de las ocasiones no se deberá tributar por su percepción, se establece que tanto el beneficiario del ingreso mínimo vital y como todos los miembros integrantes de su unidad familiar quedan obligados en todo caso a presentar la declaración de la renta del ejercicio anterior. Y en este caso hablamos de la presentación del ejercicio 2020. Es decir, que si por ejemplo imaginemos que usted percibe el ingreso mínimo vital y está casado y tiene 3 hijos pequeños, los 5 deberán presentar, en cualquier caso, la declaración de la renta. Y esto con independencia de que al final no deban tributar nada o haya que presentar declaraciones a cero. Así que, ¿qué pasa si no presento la renta estando obligado? Pues tal vez nada. O posiblemente, que usted dejará de aparecer en la base de datos de Hacienda como al corriente de sus obligaciones tributarias, y esta circunstancia puede hacerle perder el ingreso mínimo vital seguramente. Adicionalmente, y debido a este incumplimiento, le conllevará una multa de 200 euros por cada uno de los obligados que no presente la declaración. Pero entonces, ¿también tiene que declarar mi hijo, de 3 años, que ni siquiera tiene DNI? La respuesta es afirmativa. Todos los miembros de la familia quedan obligados a declarar sin excepción, con independencia de la cuantía del ingreso mínimo vital o que acabe tributando o no. Según los datos de Hacienda, aproximadamente la mitad de los beneficiarios del ingreso mínimo vital son menores de edad, de los cuales, es de suponer, una cantidad importante ni siquiera tendrá DNI por ser menores de 14 años. Y, en este caso, ¿cómo presenta el menor la renta? Mediante un NIF específico asignado por Hacienda que se le comunica por carta. ¿La solución más sencilla? En la mayoría de los casos, presentar una declaración conjunta incluyendo a todos los miembros de la unidad familiar, para lo cual, si usted tiene hijos menores sin DNI, deberá obtener el NIF asignado por Hacienda. En definitiva, todos los perceptores del ingreso mínimo vital deberían haber iniciado en cuanto antes los trámites para presentar su declaración de la renta de 2020, puesto que, como hemos visto, las consecuencias de no hacerlo pueden ser graves, sobre todo para un colectivo que puede estar o está en riesgo de exclusión social, y del que cabe suponer que cuenta con medios económicos reducidos. En opinión, no se entiende muy bien qué se pretende conseguir con esta nueva obligación de declarar. En la mayoría de los casos, si finalmente el perceptor del ingreso mínimo vital llega a conocer que está obligado a presentar la renta de 2020, lo único que hará será confirmar el borrador que, en muchas ocasiones, por estar el ingreso mínimo vital exento hasta ciertas cuantías, no contendrá absolutamente ningún dato. No obstante, supongo que la obligación de presentar la declaración de la renta sirve en medida para poder estar al día de los ingresos de los componentes de la unidad de convivencia y poder así de esta manera recalcular los pagos.
Así que si no has presentado aún la renta del ejercicio anterior de 2020, mañana termina el plazo para poder presentarla. Según el Real Decreto Ley 20/2020 de 29 de mayo y por el que se establece el ingreso mínimo vital, y en que no esté contemplado en el Boletín Oficial del Estado, no se contempla como falta grave o leve el no presentar la renta. Pero no obstante, de cara a la agencia tributaria y el compromiso firmado con la Seguridad Social, todos los perceptores y las unidades de convivencia están obligados a presentar la declaración de la renta mientras se perciban los ingresos. Os ha hablado Fernando. Les mando un saludo y cuídense mucho.